Hola a todos, mi nombre es Sebastián. Bienvenidos a la clase 20 del Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión. En la clase de hoy vamos a ver Introducción al modelo insumo-producto de Leontief. Esta clase combina teoría económica con herramientas matriciales, que ya conocemos de clases anteriores. Vamos a aplicar NumPy y álgebra lineal a un modelo económico real. Eso es lo que hace interesante esta clase. Vamos a ver los objetivos. Primero, entender qué es y cómo se estructura la matriz insumo-producto, que abreviamos como matrix. Segundo, identificar sus componentes principales. Consumo intermedio, demanda final, valor agregado y producción total. Tercero, construir en Python una tabla de transacciones intersectoriales. Cuarto, entender la lógica de interdependencia entre sectores. Y quinto, preparar el terreno para la clase 21, que son los coeficientes técnicos. Antes de entrar a los números, vale la pena entender por qué este modelo existe y para qué sirve. La motivación es concreta. Un ministerio de producción necesita evaluar cómo un aumento en la demanda de vehículos afecta directamente a la industria automotriz. También afecta a la siderurgia, a la petroquímica, al caucho, a la electrónica y a decenas de otros sectores proveedores. Eso es exactamente lo que no podemos hacer con un análisis sectorial aislado. Necesitamos una herramienta que capture la interdependencia de otros sectores entre sectores. El modelo insumo-producto de NTF nos permite cuantificar esos efectos en cadena, tanto los directos como los indirectos, entre todos los sectores de una economía. Es una herramienta central en planificación económica y análisis sectorial. Estos bases normales en Wassily Leontief recibió el Premio Nobel de Economía en 1973, precisamente por desarrollar este modelo. No es un tema menor. Empezamos importando las librerías que vamos a necesitar a lo largo de toda la clase. Ahora vamos a ver qué es la matriz insumo-producto. La MIP es una tabla económica que registra las transacciones entre sectores. Muestra cómo la producción de un sector se convierte en insumo para otros sectores o en bienes de consumo final. La lectura es bidireccional y eso es fundamental. Cada fila muestra a quién le vende un sector, es decir, el destino de su producción. Cada columna muestra de quién compra un sector, es decir, el origen de sus insumos. Una misma celda de la tabla es a la vez una venta y una compra, dependiendo de si la miramos por fila o por columna. Fíjense en la estructura general de la tabla. Tenemos filas para cada sector, de sector 1 a sector n, y columnas también para cada sector más dos columnas adicionales, demanda final y producción total. El elemento genérico de la tabla es B sub IJ, que representa el valor que el sector I le vende al sector J. Por ejemplo, B sub 1, 2 es lo que el sector 1 le vende al sector 2. El sector 1 está en la fila, el sector 2 en la columna. Siempre la fila es el vendedor, la columna es el comprador. Al final de cada fila sumamos el consumo intermedio más la demanda final y obtenemos la producción total de ese sector. Al pie de cada columna sumamos el consumo intermedio más el valor agregado y obtenemos también la producción total de ese sector, y ambos deben coincidir. Esas dos formas de calcular la producción total son las relaciones fundamentales de la MIP. Por filas, la producción total del sector prime es la suma de lo que le vende a todos los sectores más lo que va a demanda final. Eso se escribe como X sub I igual a la suma sobre todos los J de B sub IJ más H sub I. Por columnas, la producción total del sector J es la suma de lo que le compra a todos los sectores más al valor agregado del propio sector. Eso es X sub J igual a la suma sobre todos los sub I de B sub I J más valor agregado sub J. La clave es que ambas fórmulas deben dar el mismo resultado para cada sector. Esa igualdad es la consistencia de la MIP. Si los datos están bien, la producción total calculada por filas tiene que ser idéntica a la calculada por columnas. Si no, esto no es una convención, es una entidad contable. Ahora vamos a construir un ejemplo numérico con tres sectores: agricultura, industria y servicios. Es una economía simplificada, pero representa perfectamente la lógica del modelo. Todos los valores están en millones de pesos.
Acá construimos la matriz de transacciones B. Es una matriz de 3×3 donde B sub I D sub I J es lo que el sector I le vende al sector J. Fíjense la estructura. En la primera fila, Agricultura vende 50 a sí misma, 100 a Industria y 50 a Servicios. En la segunda fila, Industria vende 100 a Agricultura, 100 a sí misma y 100 a Servicios. En la tercera fila, Servicios vende 100 a Agricultura, 300 a Industria y 100 a sí misma. Asimismo, el elemento más grande es de sub 2,1, es decir, fila 2 columna 1 en indexación desde 0. Son los 300 que Servicios le vende a Industria. Eso ya nos dice que Industria es el sector que más insumos de servicios consume. ¿Sí? Bien. Definimos la demanda final H y una producción total provisional X. La demanda final tiene tres componentes, 1000 para agricultura, 1000 para industria y 1500 para servicios. Después calculamos el consumo intermedio por filas, usando numpy.sum de B con axis igual a 1, y verificamos si la suma del consumo intermedio más la demanda final coincide con la producción total que pusimos a mano. El vector que devuelve la celda es la producción verificada por filas. Ajustamos X para que sea consistente. En vez de usar el X que pusimos a mano, usamos directamente el que se deriva de los datos. X igual al consumo intermedio por fila más la demanda final. Así nos aseguramos de que la producción total sea exactamente la que implican los datos de la matriz de transacciones. Ahora calculamos el valor agregado. Primero sumamos por columnas. La matriz B con numpy.sum de B con axis igual a 0, para obtener el total de insumos que compra cada sector. Eso es el consumo intermedio por columna. El valor agregado de cada sector es su producción total menos lo que pagó en insumos intermedios. B igual a X menos el consumo intermedio por columna. Pensemos económicamente. El valor agregado es lo que el sector crea por encima de lo que le compra a otros. Si Industria produce 1500, pero compró 500 de insumos, agregó 1000 de valor. Ese valor agregado incluye salarios, ganancias, impuestos netos. Este bloque es una nota de consistencia fundamental. La producción total de cada sector debe ser la misma. Si se calcula por filas, es decir, sumando ventas intermedias más demanda final, o si se calcula por columnas, es decir, sumando compras intermedias más valor agregado. No es opcional. Si no se cumple, los datos están mal. Es la identidad contable básica de la MAIP. Ahora mostramos la tabla completa, comodita, framilla, de. Armamos el bloque principal con la matriz B, indexada por sectores. Le agregamos las columnas de demanda final y producción total y después agregamos las filas de cierre. Valor agregado y producción total al pie. El resultado es la tabla completa de la MIP, tal como aparece en los manuales de economía. Ahora agregamos las filas de cierre al data frame, al data. La fila de valor agregado tiene los valores B, A calculados antes para los tres sectores. Y las celdas de demanda final y producción total las dejamos vacías porque esas celdas no tienen contenido económico en esa posición. Lo mismo para la fila de producción total al pie. El resultado es la tabla MIP completa con todas sus filas y columnas. Leamos la tabla. Veamos cuatro ejemplos concretos. B sub 0, 1 es 100. Agricultura le vende 100 millones a industria. B sub 2, 1 es 300. Servicios le vende 300 millones a industria. H sub 2 es 1500. La demanda final de servicios es de 1500 millones. Y B a sub 1 es el valor agregado de industria, lo que industria agrega por encima de lo que compra a otros sectores. Fíjense que la columna de industria muestra su estructura de costos completa. Cuánto le compra a cada sector y cuánto agrega en valor. En esta sección calculamos indicadores básicos. Empezamos por la participación de cada sector en la producción total. Sumamos todos los X para obtener la producción total de la economía. Y dividimos cada X por ese total, la producción total de la economía. En este ejemplo, es la suma de todos los sectores. Ahora calculamos la proporción del consumo intermedio versus la demanda final. El consumo intermedio total es la suma de todos los elementos de la matriz B. La demanda final total es la suma del vector H. Expresamos ambos como porcentaje de la producción total. Este indicador nos dice cuán integrada está la economía.
Una economía con mucho consumo intermedio relativo tiene muchas transacciones entre sectores, lo que implica que los efectos en cadena van a ser importantes. Calculamos un data frame de indicadores por sector orientado a una dos testing al límite. Para cada sector tenemos la producción total en millones, la venta intermedia, que es cuánto vende a otros sectores, y el porcentaje de esa venta intermedia sobre la producción total. También tenemos la demanda final, el porcentaje que representa sobre la producción el valor agregado y el ratio de valor agregado sobre producción expresado en porcentaje. El ratio de valor agregado sobre producción es especialmente útil. Un sector con B alto relativo transforma mucho lo que compra. Un sector con B bajo relativo básicamente redistribuye insumos con poco valor propio. La interpretación de los indicadores nos dice que en cultura destina la mayor parte de su producción a demanda final. Industria y servicios tienen mayor integración con otros sectores, lo que significa que una parte importante de lo que producen se queda dentro de la economía como insumo de otras industrias. El valor agregado como porcentaje de la producción indica cuánto transforma cada sector. Un B alto relativo dice que el sector agrega mucho valor por encima de los insumos que compra. Ahora visualizamos los flujos intersectoriales. El código genera dos gráficos. El primero es un heatmap de la matriz de transacciones B, donde la intensidad del color representa el volumen de ventas entre sectores. El eje X es el sector comprador, el eje Y es el sector vendedor. Escribimos el valor exacto dentro de cada celda para facilitar la lectura, usando texto blanco para los valores altos y negro para los bajos, de modo que siempre sea legible. El segundo gráfico muestra el destino de la producción por sector como barras apiladas. En azul, el consumo intermedio y en coral, la demanda final. De un vistazo, podemos ver qué sectores son más intermedios y cuáles orientan más su producción al consumo final. El segundo gráfico visualiza la estructura de costos por sector, leyendo la tabla por columnas. Para cada sector en el eje X mostramos una barra apilada donde cada capa representa cuánto le compra a un sector específico. La capa superior en naranja es el valor agregado. Este gráfico es la perspectiva del comprador. Muestra cómo se compone el costo de producción de cada sector. Podemos ver de inmediato qué insumos son más importantes para cada uno. Esta sección es importante porque formaliza la convención de subíndices que vamos a usar en toda la clase. Y los índices PI, SIM, volta indicipado. El sector PRI que está en la fila es la fila. Es el vendedor. Y el sector J que está en la columna es el comprador. Fila es vendedor, columna es comprador. Siempre. Esto es clave y hay que tenerlo claro antes de pasar a los coeficientes técnicos. En la clase 21, cuando calculemos a sub ij dividiendo b sub ij por x sub j, le estamos dividiendo por la producción del sector comprador, que es el que está en la columna. Si confunden filas y columnas, la fórmula da resultados incorrectos. La tabla resumen lo dice claramente. I es fila y sector vendedor, J es columna y sector comprador. Ahora recorremos 4 ejemplos de lectura de la matriz B. El código itera sobre una lista de pares de índices y para cada uno imprime el valor y lo interpreta en lenguaje natural. B sub 01 es 100, agricultura vende 100 millones a industria. B sub 21 es 300, servicios vende 300 millones a industria. B sub 10 es 100, industria vende 100 millones a agricultura. Y B sub 22 es 100. Servicios se vende 100 millones a sí mismo, lo que representa insumos de servicios que consume el propio sector de servicios. Calculamos los totales de cada sector como vendedor y como comprador. La suma por filas con axis igual a 1 da el total que vende cada sector al conjunto de la economía como insumos intermedios. La suma por columnas con axis igual a 0 da el total que compra cada sector del conjunto de la economía. Estos dos vectores no tienen por qué ser iguales entre sí, pero para cada sector individualmente ambos entran en la misma producción total, cuando le sumamos la demanda final o el valor agregado respectivamente. Llegamos a la transición conceptual más importante de la clase. La pregunta central del modelo de Leontief es, si la demanda final cambia, ¿cuál debe ser la nueva producción total de cada sector? Eso no se puede responder directamente con la tabla de transacciones en valores absolutos, porque esos valores dependen del nivel de producción actual.
Necesitamos pasar a proporciones. ¿Cuánto insumo necesita cada sector por unidad de producción? Esos son los coeficientes técnicos, tema de la clase 21. La lógica del efecto en cadena es la siguiente. Si industria compra 100 de agricultura y produce 1000, necesita 0.10 de agricultura por cada peso que produce. Si sube la demanda de industria, industria debe producir más, lo que requiere más insumos de agricultura. Para producir más, agricultura necesita más insumos de otros sectores. El efecto continúa hasta alcanzar un nuevo equilibrio. El modelo de Leontief resuelve todo esto de una sola vez usando álgebra lineal. Calculamos los coeficientes técnicos como anticipo. La fórmula es A sub ij igual a B sub ij dividido por X sub J. En Python esto se escribe como B dividido por X. Elemento a elemento, NumPy divide cada columna de B por el elemento correspondiente de X usando broadcasting, porque X es un vector de una dimensión. El resultado es la matriz A de coeficientes técnicos. Cada elemento A sub ij dice cuántos pesos del sector para unit necesita el sector J para producir un peso de su propio output. Imprimimos la interpretación de dos coeficientes representativos. A sub 0,1 nos dice cuánto de agricultura necesita industria por cada peso que produce. A sub 2,1 nos dice cuánto de servicios necesita industria por cada peso que produce. Estos coeficientes son estables en el tiempo, bajo el supuesto de tecnología fija, que es el supuesto central del modelo de Leontief. Si la tecnología no cambia, estos coeficientes son constantes, y podemos usarlos para predecir producción ante distintos escenarios de demanda. Ahora aplicamos la fórmula de Leontief como anticipación. La fórmula completa es x igual a la inversa de la identidad menos a, multiplicada por Hatch. En Python, primero calculamos la identidad de 3×3 con numpy.hash de 3. Luego calculamos la inversa de i menos a con numpy.lin_add.inde. Y finalmente multiplicamos por el vector Hatch con el operador arroba, si el resultado es x calculado. Comparamos el x original con el x que devuelve la fórmula de Leontief. En la tabla vemos ambos vectores lado a lado. Si la fórmula está bien y los datos son consistentes, los valores tienen que coincidir. En este caso coinciden exactamente, lo que verifica que la matriz se construyó correctamente y que la identidad contable de la MIP se cumple. En la clase 21 desarrollamos en detalle cada componente de esta fórmula. Esta nota de cierre de la sección resume el punto central. Partiendo de la demanda final H y los coeficientes técnicos A, la fórmula de Leontief recupera exactamente la producción total X. No es una aproximación, es una identidad. En la clase 21 vamos a ver paso a paso la derivación y el significado de cada componente. Pasamos al ejemplo integrador de la clase, una economía regional de 4 sectores. El Ministerio de Producción de una provincia analiza su economía con los sectores agropecuario, manufactura, construcción y servicios. Los datos provienen de un censo económico provincial. Este ejemplo es más realista que el de 3 sectores y nos va a permitir ver con más riqueza la estructura de la MAIP. Definimos los sectores y la matriz de transacciones B4, que ahora es de 4×4, todos los valores en millones de pesos. Fíjense que la fila de manufactura tiene los valores más altos. Le vende 300 a agropecuario, 600 a sí misma, 500 a construcción y 200 a servicios. Eso ya anticipa que manufactura es el sector más grande integrado. La demanda final H4 también nos la dan directamente. Calculamos la producción total X4, sumando las filas de la matriz B4 con axis igual a 1 y agregando la demanda final. Es exactamente la misma lógica que usamos en el ejemplo de 3 sectores. X igual a consumo intermedio por fila más H. El vector resultante tiene 4 elementos, 1 por sector. Construimos la tabla completa para la economía de 4 sectores. Armamos el data frame con una serie de 4 indexada por sectores. Le agregamos las columnas de demanda final y producción total. Luego calculamos el consumo intermedio por columnas, con axis igual a 0 y el valor agregado como X4 menos ese consumo intermedio. Y finalmente agregamos las filas de cierre. El resultado es la tabla MIP completa para los 4 sectores. Si quieren verificar la consistencia pueden sumar cualquier columna de insumos más el valor agregado de ese sector y tiene que dar la producción total del mismo. Calculamos los indicadores sectoriales para los 4 sectores.
El DiaFrame tiene producción en millones, porcentaje del total, porcentaje de delta intermedia sobre la producción propia, porcentaje de demanda final y el ratio de valor agregado sobre producción. Estos indicadores nos permiten comparar la estructura de cada sector de un vistazo. Un sector con alto porcentaje de venta intermedia es un sector proveedor de otros. Un sector con alto ratio, vea sobre producción, es un sector que transforma mucho. El código de visualización para el ejemplo de 4 sectores es análogo al de 3 sectores, pero ajustado al tamaño 4×4. El heatmap de la izquierda muestra las transacciones intersectoriales con intensidad de color. Ahora, los ejes tienen las primeras 5 letras de cada nombre de sector para que entren bien. El gráfico de la derecha es un gráfico de torta, que muestra la participación de cada sector en la producción total. Manufactura debería aparecer como el sector más grande y sí. Verificamos con la fórmula de Leontief para los 4 sectores. Calculamos la matriz de coeficientes técnicos a 4, dividiendo B4 por X4, elemento a elemento. Luego calculamos la inversa de la identidad menos A4 con numpy.linalf.init de numpy.age de 4 menos A4 y multiplicamos por H4. El dataframe final compara X original con X calculado por Leontief y agrega una columna booleana que verifica si coinciden usando numpy.isClose, que tolera pequeñas diferencias numéricas de punto flotante. Si todos los valores en coinciden son true, el ejemplo es consistente y la fórmula funciona correctamente. La tabla de resumen recorre los temas vistos en la clase y sirve como una guía rápida para organizar las ideas principales. La próxima clase, clase 21, desarrolla los coeficientes técnicos A sub y J iguales a B sub i J sobre X sub J. También veremos la matriz de Leontief, la identidad menos A, su inversa, y cómo usar todo eso para predecir producción ante cambios en la demanda final. Las herramientas bibliográficas de la clase incluyen el libro clásico de Wassily Leontief de 1986, publicado por Oxford University Press. También el texto de Miller y Blair de 2009, que es la referencia estándar en análisis insumo-producto aplicado. Finalmente, una referencia interna. En la clase 18 construimos matrices especiales como la identidad y las diagonales, y en la clase 19 usamos numpy.lineal. Ambas clases son el sustento técnico de lo que vimos hoy. Hasta acá llegó la clase 20. Si algo no quedó del todo claro, pueden contactarme a través de los canales oficiales de la materia. Gracias por estar del otro lado y nos vemos en la siguiente clase